Esto, la virulencia de un agente infeccioso se mide a través de... Esta es una interesante pregunta, ¿ya? Y ahora aprovecharemos los ejemplos de epidemias que tenemos en todo el mundo. Esto han preguntado más de una vez, les aseguro, más de una vez. ¿Y saben qué es lo interesante? Esto era una pregunta que usaban mucho hace algunos años, antes de que yo todavía dé mi examen a la residencia. Cuando yo cogía los bancos de aquel tiempo, veía, oye, esto pueden preguntar, nunca preguntaron, pero lo han vuelto a sacar de los archivos hace un par de años. Y han vuelto a preguntar. Ya, porque otra vez, seguramente otra vez está viendo las posibilidades de epidemias que no teníamos antes, ¿no? Que no teníamos. Se ha vuelto otra vez importante ese concepto. Dice, la virulencia de un agente infeccioso se mide a través de, nos dicen tasa de ataque, letalidad, mortalidad, infectividad, y dice todas las anteriores. Invita a marcar todas las anteriores, ¿ya? Pero acuérdense que esta es una pregunta tomada de hace tiempo, cuando no había esas reglas que hoy en día se aceptan, ¿ya? La virulencia, dice, es un agente infeccioso, se mide a través de qué. Ahora, cuando ustedes quieren medir mortalidad, por ejemplo, ¿cuántas tasas pueden usar? Quiero ver mortalidad, ¿cuánto puede matar este agente infeccioso? No creo que utilice 10 indicadores y los 10 me digan lo mismo, ¿no es cierto? Si yo quiero medir cuántos sobreviven, no creo que use 10 indicadores y los 10 me digan lo mismo. Habrá uno en especial. Entonces, por ahí que esto quede invalidado, ¿ya? ¿Cuál creen que puede ser? ¿Letalidad qué cosa es? Letalidad es, en otras palabras, el porcentaje de personas que se mueren a causa de una determinada enfermedad. Porcentaje, así, a pesar que dice tasa, porque las tasas deberían ser multiplicadas por una constante, ¿no es cierto? Y se mide en porcentaje la letalidad. 100 se enfermaron con fiebre tifoidea, se murieron 20, su tasa de letalidad fue 20%. Así, esa es la forma, ¿ya? O sea, no confundan por lo que dice tasa, que se mide como realmente una tasa. Tasa de letalidad es eso. Tasa de mortalidad sí es con una constante, ¿ya? Es con una constante. Y es más que todo el resultado de las medidas que se toman en torno a un agente infeccioso o a una patología para valorar más bien cómo estás tú actuando como personal de salud. Y se evalúan todos los años, ¿ya? No depende directamente de la gente. Depende de lo que uno pueda hacer. Ejemplo, tasa de mortalidad materna, por ejemplo. ¿Ya? No es que haya una sola cosa que mate a las mujeres en gestación o en el puerperio o durante el parto. Hay muchas cosas. Y en gran parte de eso depende qué tanto pueda actuar o no el personal de salud. No lo miden en tasas, por ejemplo. Eso no es tampoco. Tampoco estaría pues la tasa de mortalidad infantil ni nada de eso. Tendría que ser algo más específico. Tasa de infectividad, ¿no? Vendría a ser, aunque en teoría esto no existe, ¿eh? Pero más o menos qué cosa creen que puede medir. ¿Qué tan capaz podría ser un agente infeccioso para infectar? ¿No es cierto? Entonces como que no va. Aquí queda tasa de ataque. ¿Qué creen ustedes la tasa de ataque? Ya, a grosso modo la tasa de ataque te mide la velocidad con que se propaga una enfermedad. También han preguntado eso. ¿Ya? También han preguntado eso. ¿Y saben más o menos a qué cosa se refiere? Lo mejorcito que tenemos como ejemplo ahorita es el chikungunya. El chikungunya en Centroamérica, en República Dominicana. Su tasa de ataque llegó a ser 30% en algún momento. ¿Y saben qué cosa significa 30%? Significa que en un determinado momento el 30% de toda la población estaba enfermo con chikungunya. Es una barbaridad. Eso es tasa de ataque. ¿Ya? O sea, velocidad con la que se puede propagar. ¿Ya? Entonces, si yo digo, miren, si yo digo, en este momento, hagamos de cuenta que estamos en otro escenario, el 50% de la población del Perú, en general, está enferma con chikungunya. Yo tengo que asumir de que esa enfermedad se transmite muy rápido. Para que a la vez, en este momento, tanta gente esté infectada y esté enferma, debe de transmitirse rápido, ¿no es cierto? Entonces, eso más o menos mide la velocidad con la que se propaga una enfermedad. Esa es la tasa de ataque. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, esa cifra un poco espantosa de República Dominicana de 30% fue real. ¿Ya? El año pasado, 30% de tasa de ataque. ¿Qué significaba? Que había un momento en el cual el 30% de su población estaba enferma. Ya es una cosa seria. Y a eso le debemos de temer si entrara el chikungunya. No es porque nos vamos a morir, es porque produce bastante morbilidad. ¿Ya? Y la morbilidad es a largo plazo incluso, o sea, tú te infectas ahora, no te mueres, solamente haces fiebre 5 días, te recuperas, pero esos dolores articulares quedan décadas a veces, por no decir a veces de por vida, a veces incluso vamos a decir, sirven de gatillo para que se empiece a manifestar una artritis reumatoide o una espondilitis anquilosante, qué sé yo. ¿Ya? De ahí es el temor del chikungunya, pero no es por otra cosa. Y aprovechando ya que estamos hablando de eso, porque no vamos a hablarlo en otro momento, además, como está de moda, se les puede ocurrir preguntar, ¿qué creen que es la medida principal? ¿Qué se debe de hacer para que no haya chikungunya en el Perú? La respuesta es sencillísima, es intensificar las actividades en dengue, nada más.
porque la transmisión es idéntica al dengue y es el mismo vector. Si tú reordenas el medio ambiente, ni siquiera vas a tener necesidad de fumigar. Si no hay dengue, no va a haber chikungunya. Y se acabó, ¿no? Así debería ser. Pero más nos preocupamos en la parte del tratamiento. Bueno, a ver, elijan qué podría ser. Dice la virulencia de un agente infeccioso. ¿Qué cosa es virulencia? Capacidad de causar ¿qué? Daño, ¿sí? O de enfermar nomás. No, capacidad de causar daño. ¿Y cuál es la máxima expresión del daño? La muerte, pues, es la máxima expresión del daño. Cuanto más virulento sea, te puede matar. Si no es muy virulento, te saludará un poco y tú vas a seguir con tu vida normal. ¿Con qué cosas se puede medir entonces? ¿No? O sea, fíjense cómo lo estamos pensando. ¿Cuál puede ser, doctores? ¿Tasa de ataque podría ser? Ya, yo les podría decir, chikungunya, por ejemplo, no mata. 30% estaba enfermo, como les digo, en República Dominicana, pero no se murieron la mayoría. Entonces, ¿será muy virulento o será muy infeccioso más bien? Ahí es muy infeccioso, o sea, se propaga muy rápido, ¿no? Pero virulencia, dice, agresivo, tiene que mostrar la máxima expresión de lo que puede ser una agresión. ¿Cuál sería, pues, de las listas de acá? Mortalidad no es, ¿no es cierto? Olvídense, letalidad tienen que escoger, ¿ya? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Se enfermaron unas personas con fiebre tifoidea, 100 personas con fiebre tifoidea, vamos a decir, hacia adrede, en Huánuco, y otras 100 también se enfermaron acá en Lima, por decir. De las 100 que se enfermaron en Lima, 99 se murieron. Y de las que se enfermaron los 100 allá, se murió uno. Es fiebre tifoidea. ¿Cuál fue más virulento? Así, sin necesidad de pensar, a la población le puedo preguntar, ¿cuál creen que fue más virulento? El que mató más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces por ahí tienen que ir más o menos dándole cabida. ¿Ya? Es tasa de letalidad, la B. ¿Ya? Entonces, una forma de medir es eso. Entonces, si yo mido, miren, es por eso que van a escuchar decir, el chikungunya no es tan virulento como el dengue. Habrán escuchado, lo han comentado más de una vez quienes han tenido la oportunidad de expresarse. No es tan virulento. ¿Por qué? No mata tanto como el dengue, si es que así lo quieren decir. Entonces, una forma muy práctica de medir la virulencia es medir la tasa de letalidad. Ya, la tasa de letalidad. Si mata un montón, es muy virulento. Si no mata, su virulencia no es mucho. ¿Ya? ¿Cuál es la enfermedad que mata al 100% sin tratamiento? Así demostrado. 100%, o sea, ninguno se va a salvar. No. Claro, puede ser enfermedades que... El VIH, doctores. Sin tratamiento nadie se va a salvar, todos se mueren. Si hay una patología que tiene 100% de letalidad, es el VIH. Sin tratamiento nadie se va a salvar. Con tratamiento casi todos van a vivir también. ¿Ya? Son pocas las patologías que tienen 100% de letalidad. ¿Ya? Ahora el ébola puede ser, la variante Sudán también, tiene alta letalidad, supera el 90%. ¿Ya? La influenza H5N1, que un tiempo estuvo de moda y después desapareció, tenía 60% de letalidad. También es alto. Pero el H1N1 es baja su letalidad. Enferma un montón, pero no te mata mucho. Su virulencia no es tanta. ¿Ya? A ver, sigamos. Transmisibilidad. Eso sí lo responden ustedes. No se aburran, que son preguntas que les esperan en el examen. La transmisibilidad es, dice. ¿Qué puede ser? De lo que está ahí. Dice capacidad de un agente infeccioso de entrar y desarrollarse o multiplicarse en un huésped. ¿Tendrá que ver con todo eso, creen? Capacidad de un agente infeccioso de modificar o variar alguna característica de su especie. Eso sería mutación, ¿no? Eso sería mutación. Entonces, B, descartado del total. C, capacidad de un agente de penetración en un huésped. ¿Eso qué es? ¿Eso sería transmisibilidad o suena más o menos más bien a infecciosidad? ¿Sí, no es cierto? Para que pueda penetrar, invadir, pasar epitelios e infectar, ¿no? Entonces, ni la B ni la C. D, es la capacidad de un agente infeccioso de pasar de un huésped a otro, eso sí está clarito. Y la última dice, es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. Eso es patogenicidad, dicho en otras palabras. Entre la D y la A, que estaban en duda, ¿cuál van a elegir? La D, ¿no es cierto? Porque transmisibilidad es simplemente transmitir. No interesa si va a morirse, si se va a salvar, si le va a causar enfermedad o va a infectar nada más y no va a tener síntomas. Solamente es la capacidad de transmitirse. La D, sí está bien, es la alternativa correcta.
Bien, pero no solamente el agente infeccioso tiene características, también lo tiene el huésped y eso es importante. Y aquí como que no creo que les pregunten mucho, porque es muy amplio. Ya tanto así que incluso las patologías hoy día se dividen de acuerdo al tipo de susceptible. Por eso es que, por ejemplo, hay enfermedades en inmunosuprimidos, enfermedades en inmunocompetentes, enfermedades geriatría, por ejemplo, enfermedades del anciano, y es toda una especialidad, ¿no? Eso depende del huésped, características que tenga el huésped. Y en general hay muchas, ya a manera, a grosso modo, por ejemplo, una forma interesante de clasificar hoy en día, desde el punto de vista práctico, es esto de aquí que ven. Si es inmunocompetente o inmunosuprimido, porque hay enfermedades para inmunosuprimidos y hay enfermedades para inmunocompetentes. Entonces, cuando tiene un paciente problema, lo primero que hay que preguntarse, lógicamente si viene con resfrío no hay problema, ¿no? Si viene con una amigdalitis está clarito, pero pónganse, viene un paciente con fiebre, solamente fiebre de 15 días, y no le encuentran gran cosa, o sea, no hay una señal para decir de aquí viene la fiebre. Lo primero que yo me pregunto ¿es inmunocompetente o es inmunosuprimido? ¿Ya? Y estudio las causas más importantes de inmunosupresión. Por ejemplo, tengo que ver si de repente tiene VIH. Si sale VIH ya está clarito. Primera causa de fiebre en VIH es TB y le busco TB. ¿No? Pero si es inmunocompetente, tendré que buscar otras cosas. De repente ni siquiera es infeccioso, de repente es una neoplasia, de repente es una enfermedad del tejido conectivo, algo así. Entonces es importante clasificar en inmunocompetente e inmunosuprimido. La población de inmunosuprimidos tiene ciertas características que les hace susceptibles a un grupo importante de patógenos también. Por ejemplo, citomegalovirus en un inmunocompetente, nada, ni cosquillas, pero en un inmunosuprimido sí. En un inmunosuprimido puede causar problemas muy, muy serios. Por ejemplo, en un post-trasplantado puede causarle rechazo del trasplante, puede causarle una enfermedad por citomegalovirus, una hepatitis por citomegalovirus, o sea, cosas que le pueden incluso hacer mucho daño. Pero en un inmunocompetente, nada. Si nosotros estamos infectados y ni por enterados nos damos, ¿ya? Entonces eso es importante. Esta clasificación hoy en día cada vez se usa más, ¿ya? No es una situación que les vayan a preguntar, pero sí es importante, incluso a veces en un examen, y eso sí les sugiero, en un examen, en un paciente infectado por SIDA, o por VIH, perdón, ya está. Desde ahí yo digo, no, este es inmunosuprimido. Lo que me van a preguntar, tengo que asumirlo de que es un inmunosuprimido. ¿Ya? O si en el enunciado les dicen, tiene ELISA negativo para VIH, etcétera, etcétera, no, es un inmunocompetente. Me están avisando que es un inmunocompetente y debo de pensar como en la población de inmunocompetentes. Esto es importante hoy en día. Otra de las características es la propia susceptibilidad, que depende mucho de lo anterior, ya, pero hay otras características asociadas que le van a dar mayor o menor susceptibilidad a la persona de adquirir una infección. Ya, al azar, gestación, por ejemplo. ¿Creen que no le da alguna característica especial a la gestante? Sí, por ejemplo, hepatitis E. La hepatitis E es casi patrimonio de gestantes. Y es un agente infeccioso. Se adquiere por vía oral, igual que la hepatitis A. ¿Ya? Cuando hablamos de sexo, por ejemplo, a ver qué podríamos pensar ahí. Si habláramos de las ITS en general, ¿quiénes son más susceptibles de infectarse con ITS? El sexo femenino. ¿Ya? Hay una mayor capacidad de transmitir de varón a mujer que de mujer a varón. Todas las ITS, desde el VIH hasta el herpes y el papiloma y la sífilis, todo. Entonces, el género sí tiene que ver. Edad, lógicamente sí, ¿no? Edad también. Por ejemplo, si hablamos de TB primaria, ¿quiénes van a adquirir TB primaria? La población pediátrica. No voy a pensar en TB primaria en un anciano, ¿no? Sería una TB por reactivación. Otra característica de la edad puede ser, por ejemplo, varicela. Al menos en nuestro medio, tengo que pensar en población pediátrica. Claro, adultos también pueden hacer varicela, pero son las excepciones. La edad también entra a tallar. La inmunidad, con mayor razón, ya hemos visto que un inmunocompetente es diferente a un inmunosuprimido. ¿Ya? Entonces, la susceptibilidad va en eso y a otras cosas también. Raza, por ejemplo, que acá está mencionando. ¿Ya? En lo que es raza, que también podría ir asociado a lo que es susceptibilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de malaria falciparum, ese es un ejemplo muy importante. Cuando hablamos de malaria falciparum, si es que por ahí de repente han olvidado ese comentario, lo vamos a un poquito recalcar. Hay algunas, no vamos a decir tribus, está mal dicho, nos hemos acostumbrado a hablar así, pero cuidadito que en África hay ciudades más importantes que nuestra capital todavía, pero hablamos siempre de tribus del África, ¿no? Como si solamente habría tribus. Lo cierto es que en algunos grupos étnicos, digamos, ¿ya? Vamos a decir, de algunas ciudades o poblaciones del África, existe una deficiencia enzimática adquirida, que en el tiempo
por evolución, las mismas personas han ido adquiriendo esa deficiencia enzimática a manera de protección. ¿Y saben cuál es? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, o la deficiencia de piruvato quinasa también. ¿Por qué han adquirido eso? Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan, la malaria prevalece un montón en el África, ¿no es cierto? Y para colmo, la malaria falciparum, que te mata, y el acceso no es como pensamos a los fármacos que te pueden ayudar a salvar la vida. O sea, hay un acceso restringido. Entonces, han evolucionado de una manera que han perdido esas enzimas. O sea, las personas, hay mucha población que tiene deficiencia de esas enzimas, y cuando el esporozoito ingresa luego de picar, o sea, el zancudo viene, el anófeles pica a la persona, ingresa el esporozoito, ustedes se acuerdan, primero se va al hígado, del hígado sale buscando a los glóbulos rojos. Tienen que entrar a los glóbulos rojos para poder cumplir su ciclo. Pero la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o de piruvato quinasa o de otras enzimas hace que se desconfigure ese glóbulo rojo. No tiene la forma de bicóncavo nucleado tradicional, sino diferente. No es reconocida fácilmente por los plasmodium. Por lo tanto, el ciclo no se completa. Es una forma de protección contra la malaria falciparum. Entonces, la raza tiene que ver. ¿Ya? Tiene que ver. Acá por eso les ponen malaria por falciparum, es un ejemplo en cuanto a lo que es raza, por ejemplo. Ya, lo mismo es el HTLV1. El HTLV1 prevalece más en la raza oriental, por ejemplo, e incluso en nuestro medio, en sitios como Andahuayla, Sabancay, Ayacucho, son zonas donde más prevalece. ¿Ya? Más prevalece. Quizás sea más por costumbre que por raza. ¿Ya? Pero esa es una de las situaciones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de una enfermedad infecciosa. A eso más o menos se refiere. Entonces, el VIH tipo 2, hemos dicho, más prevalece en zonas del África también, tiene que ver con la raza. ¿Ya? Y así se puede ir enumerando varias cosas también. ¿Ya? Son varias situaciones clínicas que dependen de las características del huésped. Y esto es tan amplio que sinceramente no hay mucho que preguntar. Y si se pregunta, va a ser demasiado evidente, como cuando han visto susceptibilidad, por ejemplo. ¿Ya? Este es un ejemplo que les van a poner como pregunta en clínica. Sin embargo, están hablando de lo que hemos comentado, de esa característica general que pareciera que no tiene mucho que ver con las preguntas. La esplenectomía predispone a infecciones, ¿por qué? Pregunta recontra conocida. ¿Ya? O a veces preguntan, ¿vacuna contra qué te debes de colocar si eres esplenectomizado? ¿No? La misma forma de preguntar. ¿Cuál es? Estrepto, ¿no? Pero en general, más allá de estrepto, son todos los gérmenes encapsulados. Todos los gérmenes encapsulados. ¿Cuáles son gérmenes encapsulados? Haemophilus influenza tipo B también, cuidadito, ¿ya? Haemophilus influenza tipo B, Escherichia coli también. Plasmodium, cualquiera de las malarias también es un germen encapsulado. Ya, entonces una persona esplenectomizada no debería exponerse a una zona de transmisión de malaria, por ejemplo, le estarías exponiendo. Una persona esplenectomizada, cuando hace infección por Streptococcus pneumoniae, ya, tiene riesgo 800 veces más riesgo, no 80, y lo estoy diciendo bien, 800 veces más riesgo de hacer sepsis por estreptococo que una persona que tiene su vaso. Ya, o sea, el riesgo es muy serio. Es por eso que la persona esplenectomizada debe vacunarse contra neumococo, incluso también contra influenza, contra Haemophilus influenza tipo B, no el virus influenza, estoy hablando de Haemophilus influenza tipo B, previo a la misma esplenectomía, ¿ya? Previa a la esplenectomía. ¿Ya? Y luego recibir vacunación periódica también. Hay que tener cuidado con los gérmenes encapsulados. Pero no, por ejemplo, la esplenectomía le hace más susceptible al VIH, por ejemplo, ¿no? No le hace más susceptible, vamos a decir, al virus de la influenza tampoco. ¿Ya? O sea, no va por ahí la situación. Porque si no, las vacunas tendrían que ser otras. ¿Ya? Tampoco le hace más susceptible al virus de la hepatitis B, ¿no? Es básicamente contra los gérmenes encapsulados. Y de esos, los más peligrosos son los que hemos mencionado. Estreptococo neumonía, de hecho que sí, fácil de adquirirlo. Haemophilus influenza tipo B, Escherichia coli, muy común las infecciones urinarias. Una persona esplenectomizada con síntomas urinarios no pueden estar haciendo el urocultivo esperando resultados, no, tiene que iniciar tratamiento de inmediato, y lo que más se usa con ellos es amoxiclavulánico. ¿Ya? Es, digamos, la terapia empírica cuando tienes un esplenectomizado con sospecha de infección nada más, ni siquiera con clínica. ¿Ya? Tienes que darle terapia.
¿ya? Y la amoxicilina le cubre bien estreptococo, la amoxicilina más clavulanatol a Haemophilus influenza tipo B y también le cubre E. coli. Y si viene de una zona endémica hay que pensar en malaria. Si es posible empezar tratamiento empírico. No debería, es más, ir una persona esplenectomizada ahí, o bien si va, tomar profilaxis, ¿no? Que es otra cosa que debería hacer. ¿Ya? La profilaxis que corresponda. ¿Ya? Eso para aclarar. Aquí es estreptococo, pues tienen toda la razón. En general todos los estreptococos, ¿no? Pero más estreptococo pneumoniae. El ambiente tiene características también, de hecho que sí. Y ahí cuando hablamos de características del ambiente, por ejemplo, para el caso de malaria, acá están dos extremos, habla de malaria y habla también de infecciones respiratorias. Si hablamos de malaria, la temperatura adecuada de los criaderos, por ejemplo, es de 20 a 22 grados centígrados. O sea, un criadero, un cuerpo de agua, que para ser criadero debe de permanecer por lo menos una semana, ese cuerpo de agua. ¿Ya? A eso se le llama criadero en malaria, ya no es como en el caso del dengue. ¿Ya? La temperatura de ese cuerpo de agua debería ser entre 20 a 22 grados centígrados. ¿Ya? Algunos autores exageran un poco y dicen entre 18 y 22, pero no menos ni más tampoco, porque si eso cambia, no tiene condiciones para hacer un criadero de malaria. Ya serían muy pocos los parásitos, los vectores que sobrevivirían en otras condiciones. Entonces la temperatura tiene que ver. Lo mismo si hablamos, ¿dónde hay más infecciones respiratorias agudas? De hecho, en climas fríos. No es porque el frío se transforme en bacteria o en virus y produzca, eso es lo que a veces no se entiende bien. Lo que sucede es que el frío actúa como un agente agresor inflamatorio de la mucosa respiratoria y ya no cumple bien sus funciones, ni los cilios ni nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fácilmente cualquier agente infeccioso va a terminar infectando, ¿no? Más o menos va por ahí. Ahí está la relación cuando dicen he tomado gaseosa helada y me ha dado, no sé, un cuadro respiratorio. No es que la gaseosa esté con el agente etiológico, sino que la agresión produce alteración en el epitelio, ¿ya? En tanto en el epitelio primero, obviamente digestivo, si es una gaseosa helada, pero al respirar también aire frío, ¿no? En el epitelio respiratorio. Y eso puede condicionar primero inflamación, y al estar inflamado no cumple una función adecuada, y los agentes que habitualmente todos los días ingresan y que nos sabemos defender, es menos posible que nos defendamos. El tabaco, por ejemplo, esa es una de las explicaciones por las cuales puede asociarse a infecciones respiratorias. La temperatura tiene que ver. La altitud, lo mismo. Aquí un ejemplo interesante, Bartonella, hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero dengue podrá haber a 3.000 metros sobre el nivel del mar, no creo, porque el vector no está ahí. Entonces la altitud tiene que ver. Incluso la latitud. Latitud, ustedes saben, es la distancia que existe, ¿no? ¿Respecto a qué? A la línea ecuatorial, ¿no es cierto? De ahí que salen las enfermedades tropicales, aquellas que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son las dos paralelas a la línea ecuatorial, ¿ya? Enfermedad tropical viene de enfermedad que está en esa franja, no es porque esté en una zona selvática, no se refiere a eso, ¿ya? De ahí viene la situación de enfermedad tropical. La latitud, la altitud tiene que ver, ¿ya? Las condiciones climáticas también. ¿Quién diría? El viento, la lluvia, tiene mucho que ver. Por ejemplo, en situaciones de malaria, y hablo siempre de malaria porque es lo que más tenemos de repente como ejemplo en nuestro medio y siempre vamos a tenerlo. En el caso de malaria, cuando empiezan las lluvias, al menos mientras duran las lluvias, no hay casos de malaria. O sea, no hay casos de transmisión en ese momento. Porque el mosquito no vuela bajo la lluvia, ¿ya? Pero pasada la lluvia, aumentan los criaderos. Y a las semanas va a haber un brote. O sea, es un problemón por ahí, ¿no? Más o menos va por ahí. Entonces, el clima tiene que ver. Por ejemplo, el mosquito anófeles de la malaria vuela hasta 1 kilómetro de radio de vuelo y a favor del viento hasta 5 kilómetros. En cambio, el Aedes aegypti tiene 50 metros de radio de vuelo. Entonces, tiene que ver el viento también con algunos agentes transmisores. O sea, todo eso se junta. Por eso decíamos medio ambiente, huésped y agente infeccioso. O sea, hay mucho para hablar de esas tres cosas. El problema no empieza desde el momento en que se inicia la infección. Antes hay mucho por trabajar. ¿Y por qué hemos mezclado medicina preventiva en esta como segunda parte de la clase? Porque justamente medicina preventiva trabaja en esa parte que nadie quiere trabajar, para prevenir, ¿ya? Para prevenir. Prevenir no solamente decir no comas mucho, no comas grasas. Bueno, eso es una parte de la prevención, pero hay otras cosas que se tienen que hacer en el medio ambiente, ¿ya? Así más o menos va la cosa. Entonces, la historia natural de la enfermedad que habíamos comentado, ¿ya? La historia natural de la enfermedad, que no era otra cosa que observar pacientemente lo que pasaba con la persona infectada hasta que se muera o hasta que se recupere por sí sola, y hoy en día eso ya no se hace. Hoy en día nosotros intervenimos, generalmente intervenimos aquí en el periodo patogénico, es donde más intervenimos, por lo tanto esto ya no vemos.
Y aquí viene un concepto que no lo han preguntado hasta ahora, pero no vaya a ser que les pregunten. Muchos usamos el término convalecencia como si realmente existiera. Convalecencia solamente es cuando nosotros vemos historia natural de la enfermedad. Ejemplo, fiebre tifoidea. Se infecta la persona, incuba, ¿no es cierto? Empieza su prodromos, pasa a la parte ya clínica propiamente, primera semana de fiebre en picos, segunda semana fiebre en meseta. Si no se murió, tercera semana de descenso de la fiebre. Si ahí no se perfora, porque hay complicaciones en la tercera semana, el paciente va a entrar recién a un periodo de convalecencia, ¿ya? O sea, en historia natural de la enfermedad. Pero si esa misma fiebre tifoidea, que inició así como inició, y en la fase clínica, cuando está haciendo fiebre, lo diagnosticamos y lo tratamos, no podemos hablar de convalecencia. ¿Ya? Cuidadito, ¿ah? O sea, convalecencia es para historia natural de la enfermedad. Lo que sucede es que hemos empezado a utilizar ese término de una manera, vamos a decir, muy común. Sí, mi familiar o mi amigo o mi paciente está convaleciente. Cuando digo eso, yo estoy asumiendo que no lo he tratado, lo he mirado nomás, porque si no, ¿cómo estaría en periodo convaleciente? La convalecencia es para la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Que quede claro. Si nosotros hemos intervenido, no podemos hablar de fase de convalecencia. Estará recuperándose, estará saliendo del cuadro, lo que quieran digan, pero no podemos hablar de fase de convalecencia. Fase de convalecencia es cuando hablamos de historia natural de la enfermedad, que como digo, hoy en día es raro que veamos, salvo que no nos hayamos percatado de una enfermedad. Hay todavía historia natural de la enfermedad en algunos lugares, en el Perú. Por ejemplo, cuando se interviene zonas de comunidades nativas, a mí personalmente me ha tocado la oportunidad de ver de cerca, ya como especialista. Son comunidades nativas, ni siquiera muy lejanas a las ciudades de selva. Uno va, hace los screenings que tiene que hacer y encuentra, por ejemplo, personas de 16 años con dientes de Hutchinson. ¿Dónde existe dientes de Hutchinson? Sífilis. Esa persona nació con sífilis. Ya tiene esa edad y sigue con sífilis. Historia natural de la enfermedad. Nadie hizo nada. Ya, eso es poco probable, pues, que suceda en nuestro medio, ¿no es cierto? Al mínimo BR ya le están poniendo penicilina. Entonces, ver historia natural de la enfermedad hoy en día es poco probable. Pero en zonas con escaso acceso a los servicios de salud, sí, todavía es posible. ¿Ya? Todavía es posible. Entonces, el periodo prepatogénico es todo lo que hemos hablado. ¿Ya? El periodo patogénico es lo que más conocemos de toditas las enfermedades, por eso sabemos cuánto incuba, cuánto es la clínica, qué cosa hay en el prodromos, cuáles son sus manifestaciones clínicas. Esto es lo que más estudiamos nosotros. ¿Ya? En el periodo de convalecencia, que es la tercera fase, ya no deberíamos tomarla en cuenta, porque si nosotros hemos intervenido, hemos hecho que se aborte esta historia natural de la enfermedad. Ya no debería haber aquí. Ya no deberíamos hablar de convalecencia. Muy bien. Entonces, este concepto de prepatogénico, patogénico y convalecencia, por ahí hay algunas preguntas que las mencionan. Por ejemplo, esta de acá, que dice la historia natural de una enfermedad infecciosa está compuesta por los siguientes periodos o etapas. Miren que si uno no le tomara en cuenta a este cuadrito para recordar, uno podría confundirse. Porque como dice la historia natural de la enfermedad, dice, miren, periodo preclínico y clínico. Si no he visto el tema, podría pensar que esto es válido. Preclínico y clínico. Sí, podría ser, diría. El otro dice prepatogénico y patogénico. También pareciera que puede ser cierto. Y aquí dice preclínico, clínico y convalecencia. Y aquí dice prepatogénico, patogénico y convalecencia. Fíjense, todo se puede confundir. ¿Cuál es? La alternativa D, ¿no es cierto? Pero miren, esto también pareciera, ¿no? Pero si se dan cuenta, el preclínico y el clínico están dentro del periodo patogénico. ¿Ya? Esos dos de aquí están acá, en el patogénico. Entonces, cuidado, también ese concepto, grábenselo. No hay más cosa que decir, solamente recordar el concepto, ¿ya? Porque pueden preguntar de otra manera de repente y no sería bueno que desperdicien una pregunta de este tipo.